Hola, buenas tardes a todas y todos. Estamos muy contentas de pues, haber iniciado nuestra mesa. Esperamos que pues, les resulte interesante. Creemos que traemos un tema pues, muy estratégico, muy importante y que creo que recientemente se ha visto la necesidad en todo este contexto de pandemia, de fake news, infodemia, pues se ha visto la necesidad de reforzar la educación para los medios, metodologías nuevas, metodologías que piensen más desde la realidad de las personas y pues nosotras al ser investigadoras del campo del feminismo, estamos convencidas de que a todas estas propuestas muy ricas, muy diversas, se les puede sumar, pues desde luego, la perspectiva feminista. Pues bueno, nuestra mesa se llama Educación Mediática y Sociodigital con Perspectiva Feminista. A lo largo también de esta sesión, pues mis queridas amigas, compañeras y colegas van a dar distintas perspectivas para pues que también las personas que amablemente nos están viendo y quienes están también en la sesión por acá en Zoom, pues vayan agarrando el hilo sobre por qué hablamos precisamente de educación mediática y sociodigital. Ahí habrá algunas claves epistemológicas y metodológicas. Bueno, quiero saludar en especial al doctor Michael Hoxman, que está por acá conectado y que pues gracias a él se hizo posible esta mesa. Michael siempre siendo muy generoso, entonces te agradecemos mucho y te abrazamos con mucho cariño, Michael, muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? No sé dónde andas, si en Canadá o en México, porque te vi muy feliz en Palenque, por ahí, entonces no sé hasta dónde estés, pues te mandamos abrazos fuertes, Michael. Les comparto que este panel tiene como objetivo reflexionar sobre la genealogía en materia de la educación para los medios, diseñada con perspectiva feminista y de derechos humanos. Asimismo, se pretende incorporar la discusión sobre pedagogías críticas para el uso y apropiación de medios de comunicación sociodigitales. Y bueno, pues vamos a tener participaciones de lujo. Bueno, aquí nos está diciendo Michael que anda en Montreal. Em, Saludos y abrazos desde la Ciudad de México, que hoy pues el clima está raro, está entre soleado y lluvioso porque pues desafortunadamente hay un huracán, el huracán Otis, que está pues azotando Guerrero, sobre todo las zonas costeras, evidentemente. Entonces, pues un abrazo también para la gente de allá y nuestra solidaridad. Hay varios centros de acopio, por si gustan pues cooperar con esta causa. Y pues tengo el honor de compartir este espacio con grandes colegas, mujeres muy queridas y admiradas por mí, que hemos trabajado también de la mano. Las voy a presentar y ahora me permitiré explicarles cuál va a ser la dinámica. Primero quiero presentar a la doctora Wallis Becerril Martínez. Ella es licenciada, bueno, aquí hay pura comunicóloga, tengo que decir. Creo que aquí todas somos licenciadas, maestras en comunicación y doctoras en ciencias políticas y sociales por la UNAM. Y bueno, pues Wallis tiene una estancia por la Universidad de Uruguay. Ha sido muy activa desde la docencia, ha dado clases en la UACM, en la UNAM, y actualmente es profesora investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Ajusco. También pues tiene un trabajo muy interesante desde el derecho a la comunicación y también pues su tesis, que yo las y los invito a que la lean, su tesis doctoral, que tiene toda una metodología súper bonita de, pues entre otras cosas, una construcción biográfica de apropiación y trayectoria digital y tecnológica de las mujeres. Pues bueno, ¿qué puedo decir? Es una gran profesional, una gran profesora y una gran mujer. Entonces, pues la presento. Muchísimas gracias, querida Wallis, por ser parte de la mesa. Gracias Raquel, y muchas gracias por la invitación y por compartir este espacio. Al contrario, muchas gracias a ti. Y bueno, vamos también con la UPN, con nuestra querida doctora Luz María Garay Cruz, que ella es también profesora investigadora de la UPN en la unidad Ajusco. O sea, Wallis y Marilú andan hasta el sur de la Ciudad de México. Ella pues ha hecho un trabajo muy importante sobre pedagogías críticas, tiene experiencia tanto en instituciones de educación superior privadas como públicas, es también profesora del posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y pues entre otras muchas cosas, ella coordina
nuestro seminario de alfabetizaciones críticas, y recientemente ha hecho un trabajo extraordinario, y quiero dar un reconocimiento público a mi querida Marilú, porque fuera de los prejuicios que puede generar precisamente la perspectiva feminista, pues Marilú la abrazó de una forma muy crítica y generosa, y entonces pues ha hecho un trabajo extraordinario con las jóvenes estudiantes de la UPN, y pues nos platicará precisamente del proyecto de Semilleros, que pues es un nombre bastante significativo porque no se trata solo de formar, sino también de pues ir compartiendo una metodología y que ésta se vaya compartiendo en otros espacios. Ya verán, estoy spoileando un poquito, pero ya verán de qué va este maravilloso proyecto. Y pues bienvenida, Marilu, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación, Raquel, y un gusto estar por aquí con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Y pues también tenemos a mi queridísima doctora Claudia Pedraza Bucio, que ella también tiene una experiencia muy amplia como docente. Actualmente es profesora investigadora en la Universidad La Salle. Ella está más como hacia el centro, un poquito hacia el sur de la Ciudad de México. Y pues Clau tiene, aparte de que es una mujer brillante, tiene una muy interesante trayectoria que ha abarcado un montón de temas. Quiero decirles que es rockstar del fútbol, porque juega fútbol y además hace análisis tanto de la representación de las mujeres en los medios de comunicación, como pues precisamente la participación de las mujeres que cubren la fuente deportiva. También es importante comentar que su tesis doctoral ganó el premio primer lugar a la mejor tesis de doctorado que convoca el Instituto Nacional de las Mujeres acá en México. Justo ella lo que hace es recuperar la experiencia de las mujeres, como ya decía yo, que cubren la fuente deportiva. Posteriormente hizo una estancia postdoctoral en la UAM, en la Universidad Autónoma Metropolitana, sobre derechos de las audiencias. Y bueno, cuando era doctorante hizo una estancia de investigación en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y pues recientemente también le está entrando a toda esta investigación de manera muy potente sobre la experiencia de las mujeres en Internet, sobre violencia contra las mujeres en línea, y pues sigue ahí dándole a esta cosa del fútbol. Y pues bueno, bienvenida mi querida Clau. Muchas gracias, Raquel, por la invitación. Un gusto estar acá con ustedes. Muchas gracias. Y pues bueno, yo que soy Raquel Ramírez Salgado, igual como decía, licenciada y maestra en comunicación, doctora en ciencias políticas y sociales. Soy una mujer feminista, también con experiencia docente, y pues me fui interesando en la representación mediática debido a pues los evidentes estereotipos sexistas que hay en los medios de comunicación y en una agenda muy particular que se maneja en nuestro país, en México. Sabemos que hay pocos avances en general en el campo de la comunicación a nivel mundial, incluso dentro de la agenda de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, pero es importante decir que particularmente nuestro país tiene lagunas jurídicas y pues yo diría poco compromiso por parte de los concesionarios y una relación histórica entre el poder político, digamos, el poder gubernamental y las industrias mediáticas. Este sexenio no logramos, pues no tuvimos logros, para decirlo de manera abierta, en materia de medios públicos, y son de los grandes temas que se quedan pendientes y de los cuales hay que seguir impulsando. En este sentido, pues a partir de la perspectiva feminista de género, pues nos damos cuenta de esta reproducción de estereotipos tradicionales, pero hay otros que es importante pues ubicarlos, problematizarlos, porque pueden ser espejismos. Una vez que yo empecé a hacer este trabajo de representación, análisis de la representación, pues surgió en mí el interés por trabajar la educación para los medios. Esto quiero decir que se lo debo a una gran maestra del feminismo en México, la maestra Olga Bustos Romero, que desafortunadamente murió en el 2013, y bueno, tuve el honor de que Olga leyera mi tesis de maestría, y ella fue quien me dio la idea de precisamente proponer algo. Me decía, es importante seguir denunciando, seguir hablando precisamente de estas representaciones problemáticas, pero el feminismo tiene en su propia esencia el proponer y el actuar. Entonces, de ahí viene la idea, y pues, como ya decía yo, mis queridas colegas, amigas, compañeras, van a ir explicando también cómo se ha configurado este proyecto colectivo. Yo voy a empezar
no crean que es por grosera, sino porque digamos que tengo el marco teórico. Voy a compartirles lo que construí durante la tesis de doctorado. Y les voy a enseñar algunos materiales muy breves para que vayamos pues también entendiendo cierta lógica, aunque les digo, puede ser muy obvia, pero sí para mí hay una preocupación importante sobre cuál es el discurso de los medios y principalmente cuál es la representación del feminismo en la actualidad, ¿no? El feminismo se ha masificado. Yo al principio pensaba que esto era una buena noticia, y claro que sí. Sin embargo, ahora vemos un escenario muy problemático, precisamente porque pues no se tiene claridad sobre los planteamientos del feminismo y se ha desechado a través de esta masificación toda una genealogía. Entonces, bueno, yo lo que planteé en la tesis es que era posible articular la educación para los medios con el empoderamiento de las mujeres. ¿Por qué pensé que podría ser a partir de una mirada crítica de los medios? Pues porque precisamente desarrollamos una mirada y una relación muy íntima con los medios de comunicación y nos interpela precisamente lo que vemos, ¿no? Y más como mujeres, que hay temas paradigmáticos dentro de la subjetividad que construimos en el patriarcado, el amor romántico, la belleza, el cómo se naturaliza la violencia, precisamente, entre otros temas, ¿no? Entonces, bueno, como ya decía yo, pues persiste la desigualdad y violencia de género contra las mujeres a nivel mundial, lo cual obstaculiza nuestro empoderamiento. En ese momento, a 20 años de la Conferencia Mundial de Beijing, ubicarlo como en el momento en el que estaba todavía construyendo la tesis, pues bueno, los medios de comunicación presentaban pocos avances, que recordar el capítulo J de la Plataforma de Acción de Beijing, y que, bueno, a partir de esto, pues también se hace un monitoreo global cada 5 años, y tampoco los resultados son tan alentadores. Se hizo una alianza mundial de alfabetización mediática e informacional con la UNESCO, pero no se hace hincapié de una forma mucho más potente y además crucial sobre la perspectiva de género. Entonces, luego de esta revisión, pues sí, como hay algunas propuestas, sin embargo, no son tan sustantivas e insisto, pareciera que únicamente se incorpora la perspectiva de género como un eje casi accidental, no se propone como una metodología y más bien como un eje transversal. Entonces, la pregunta y el objetivo general que fui diseñando para la tesis era de qué forma una propuesta de educación para los medios puede promover el empoderamiento de las mujeres. Aquí también tengo que decir que hay una serie de distorsiones sobre la categoría empoderamiento, pero en la medida en la que fui construyendo el marco teórico de la investigación, pues me di cuenta que es una categoría súper profunda y que no necesariamente surgió en el norte global, sino que tiene esta parte, esta raíz epistemológica y pragmática, podría decir yo, desde las propuestas de mujeres del sur. Entonces, más bien esta distorsión que vemos sobre el empoderamiento, pues está ligada al capitalismo, al poder tradicional, pero no tiene nada que ver con eso, ¿no? Ya decía yo que pensé que se podía ligar la educación para los medios con el empoderamiento de las mujeres, porque, insisto, se abordan temas paradigmáticos de nuestra subjetividad como mujeres, y decidí trabajar con estudiantes de comunicación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, porque a pesar de que la educación para los medios es un tema clave, no recibimos formación en ese sentido dentro de las licenciaturas en comunicación. Y bueno, pues digamos que también lo que pensaba en esta articulación teórica es que era importante hacer un reconocimiento de los derechos, de los intereses estratégicos de género, y además, pues pensar en que necesitamos desarrollar una sensibilidad pues muy elocuente para abordar pues ciertos temas y tener una lectura crítica desde los contenidos mediáticos, ¿no? Me voy un poquito más rápido por acá, pues nada más compartirles cuáles fueron como parte de las categorías y también de las autoras y autores que fueron base para ir construyendo. Acá subrayo sobre empoderamiento de las mujeres a Nelly Stromquist, que
Pues todas las propuestas son muy potentes, pero de todas estas autoras que menciono, sin embargo, me pareció que la propuesta precisamente de Nelly Stonquist podía ser bastante útil porque resultó operativo, ¿no? En este sentido, ella define el empoderamiento como un proceso para cambiar la distribución del poder, tanto en relaciones interpersonales como en las instituciones. Es decir, tiene una mirada mucho más integral y reconoce 4 componentes: cognitivos, psicológicos, políticos y económicos. Pues a grandes rasgos, el cognitivo tiene que ver con la comprensión que hacemos de las condiciones de subordinación, el componente psicológico que tiene que ver con el desarrollo de estos sentimientos de autoconfianza, ¿no? Y que además estos esfuerzos que hacemos para el cambio pueden tener éxito. Posteriormente está el componente económico. Necesitamos autonomía financiera sí o sí para pues lograr emancipación, aunque sea dentro de un nivel básico. Y el componente político que se refiere a precisamente tener esa habilidad para construir otros procesos, para acompañar otros procesos de empoderamiento de las mujeres. Y bueno, pues aquí hay una definición tradicional sobre la educación para los medios. Perdón por ir un poquito rápido para no comerme el tiempo. Y me gustó me pareció bastante pertinente esta definición que hacen Mercedes Charles y Guillermo Orozco. Es la preocupación por hacer que los sujetos receptores individuales y colectivos tomen distancia de los medios de comunicación y sus mensajes, que les permita ser más reflexivos, críticos y, por lo tanto, independientes y creativos. Esto es, que les permita reconocer y asumir su papel activo en el proceso de la comunicación. En América Latina, pues tenemos una tradición de educación popular y de una apropiación de los medios desde una práctica comunitaria, en donde pues se va también generando intencionalmente conciencia política e histórica. Hay algunas propuestas de educación para los medios y género. Quisiera resaltar, como el caso de la autora Jean Kilburn, que ella crea este proyecto Matándonos Suavemente, donde revisa precisamente la representación de las mujeres en la publicidad y cuál es esta relación que se tiene con la construcción de la autoimagen. Está también este proyecto muy interesante, Mi Representation, que no solo es un documental, sino es todo un trabajo de concientización en las escuelas, en centros comunitarios en Estados Unidos. Pero como tal no se habla de una metodología mucho más acabada. Entonces, cuando yo hago esta propuesta de educación para los medios con perspectiva de género feminista, propongo que se tomen en cuenta los derechos humanos de las mujeres y la educación para los medios también como parte de los derechos de la comunicación. Sí, hice también una revisión de estas propuestas de educación para los medios con perspectiva de género, como ya se los mostré. Ofrezco una definición y hablo de las herramientas metodológicas y de las etapas de este proceso. Bueno, les voy a leer rapidísimo la definición que hice sobre la educación para los medios con perspectiva de género feminista. Se refiere a una serie de procesos internos y externos, individuales y colectivos, que permitirá a quienes los experimenten comprender el papel que juegan los medios masivos de comunicación como extensión ideológica del sistema patriarcal. A través de estos procesos, las personas participantes aprenderán a analizar el discurso mediático e identificarán la reproducción de estereotipos de género, sexismo, misoginia y machismo. Asimismo, las personas participantes tendrán la posibilidad de crear productos comunicativos y contenidos libres de sesgos de género que resignifiquen los roles y el valor de las mujeres y los hombres en las distintas sociedades. Además, la educación para los medios con perspectiva de género feminista motivará a las personas participantes a generar proyectos que promuevan el empoderamiento de las mujeres y las niñas. Es decir, tratar de hacer como una definición mucho más integral y que se entienda que no sea solo una actuación pasiva o solo unidireccional, sino de una verdadera construcción comunitaria. Dentro de las herramientas metodológicas, pues está la investigación acción feminista. Sobre todo, bueno, me vino muy bien con este trabajo con estudiantes de la UACM, universidad en la que pues trabajo desde 2015 en distintos momentos. Otra fue la pedagogía feminista, una pedagogía crítica, y los grupos de autoconciencia que fueron propios del feminismo radical. Ya para ir terminando, pues yo propongo que haya una etapa de diagnóstico
¿no? En ese sentido, me guié mucho por la propuesta que hace David Buckingham sobre que necesitamos contextualizar. No podemos hablar de los medios así en abstracto, sino que tenemos que hablar de un escenario mediático concreto. Después hay que pensar en la contextualización de las sujetas en un trabajo más de orden biográfico y pues propongo estas 3 dimensiones, o recupero estas 3 dimensiones de Lisa Bene Klassen y Valerie Miller sobre el poder visible, oculto e invisible. Luego la etapa de formación viene esta parte del feminismo radical, los grupos de autoconciencia feminista y la pedagogía feminista. Y algo muy importante, la etapa de seguimiento, ¿no? Se tiene que crear alternativas por parte de las participantes para otras mujeres, porque no nos podemos quedar solo como una experiencia, pues sin un registro y además, insisto, sin seguir cuáles han sido los resultados y cómo este grupo de mujeres participantes pues se han comprometido con otros procesos de educación para los medios, ¿no? Entonces, bueno, un poco aquí como esta matriz metodológica y teórica, y bueno, ¿cuál fue como parte de los resultados, ¿no? Pues el mayor obstáculo para el empoderamiento al problematizar precisamente la representación del ámbito familiar, laboral, a partir de los medios y cómo ellas conectaron esto que veían en los medios con su propia experiencia, pues vemos que es sobre todo en el ámbito familiar, comunitario, laboral y docente. Luego los medios de comunicación pues representan de forma distorsionada el empoderamiento. Yo hago esta diferencia entre una mujer poderosa y una mujer empoderada, que no necesariamente es lo mismo. Los temas claves de este proceso de formación fueron la violencia contra las mujeres, los mandatos de belleza, el consumismo, el amor romántico y la sororidad. Y bueno, las participantes mostraron una gran capacidad de análisis, mucha disposición para trabajar en equipo, además de que problematizaron su consumo cultural, reflexionaron mucho sobre la importancia de la sororidad y además pues crearon distintos productos comunicativos que en su momento pues fueron exhibidos en la universidad. Varias por ahí, ahora es difícil que sigan como un grupo, puesto que ya egresaron, pues cada una tiene, digamos que sus propios intereses y necesidades, pero varias se involucraron, fueron alrededor de 10 participantes en el proceso y varias se han involucrado en distintos proyectos a nivel profesional para promover precisamente el empoderamiento de las mujeres a través de la educación para los medios o como trabajadoras de las empresas mediáticas. Y bueno, pues hay que, dentro del también, pues estos riesgos, o con lo que cierro, es que hay un riesgo de la edulcoración de las categorías feministas. Es un tema, la educación para los medios, vigente y necesario, pero necesitamos una problematización más profunda y consistente desde las ciencias sociales, no solo desde la pedagogía y la psicología. Es muy importante recuperar el trabajo comunitario y emplear pedagogías feministas horizontales. No hay que olvidar la exigencia al Estado. Esto es muy importante y que va más allá de nuestro posicionamiento político. Necesitamos también impulsar liderazgos de las mujeres jóvenes, pero también trazar una línea generacional de diálogo generacional. Necesitamos también basar nuestra formación en educación mediática desde el compromiso político y ético, también desde la enseñanza, pues la urgencia de cambiar la academia, que tiene pues prácticas bastante patriarcales y capitalistas y que pues no permite precisamente este diálogo mucho más horizontal. Entonces, bueno, perdón, me pasé de tiempo, según no me quería pasar, pero creo que sirve como panorama, como pues, punto de partida para lo que a continuación mis queridas compañeras van a compartir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Raquel. Bueno, ahora yo voy a presentar que si ustedes observan, van a ver que tiene un montón de conexiones justamente con la propuesta de la tesis doctoral que nos acaba de presentar Raquel, ¿no? Yo lo que les voy a presentar justamente es qué siguió después de esa tesis, ¿no? O sea, qué pasó después, cómo fue, ¿no? O todas estas últimas como conclusiones que presenta Raquel, ¿no? Y que dice, hace falta realizar esto, hace falta ir por aquí y por allá, pues se ha ido como aterrizando en un proyecto que es el de la Escuela Feminista de Comunicación, que justo es un proyecto que impulsa
Raquel, ¿no? Y que pues como ella igual lo reconoce, se ha ido como nutriendo justamente del trabajo colectivo de muchas de nosotras, de otras colegas, ¿no? De muchas mujeres que han pasado por este proyecto. Y bueno, en concreto les voy a hablar de esta propuesta de educación sociodigital con perspectiva de género feminista, que yo pongo aquí entre corchetes eso de perspectiva de género feminista porque nosotras cada vez más nos hemos decantado por llamarle solamente feminista, ¿no? Y de ahí el nombre también de esta mesa, justamente para hacer hincapié desde dónde, ¿no? Desde qué eje teórico estamos trabajando. Bueno, pues mi presentación se divide en 4 puntos muy sencillos. Voy a hablarles un poco como de esta historia, de estos antecedentes, de cómo llegamos a esta propuesta de educación sociodigital con perspectiva feminista y finalmente pues aterrizar algunos ejemplos o en concreto cómo también se ha aterrizado en este proyecto de la Escuela Feminista de Comunicación. Empezamos, ¿no? Justamente con esta inquietud que tenía ya Raquel en su tesis de doctorado. Yo en ese momento trabajaba igual con la tesis de doctorado en temas de apropiación tecnológica y Klaus había recién terminado, justo la doctora Claudia Pedraza había terminado su tesis de doctorado que era sobre asuntos de las mujeres periodistas, ¿no? En temas de deportes. Entonces nos organizamos, me acuerdo bien, Raquel nos convocó, ¿no? A decir, bueno, vamos a hacer algo porque estamos viendo que hay como en ese momento había, y digo, todavía se sigue percibiendo, pero había como un optimismo muy generalizado sobre el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, el uso de Internet, y parecía que había discursos que colocaban la idea de que con el uso de estas tecnologías y la apropiación de estas tecnologías, pues se empezaban a resolver muchos problemas y entre ellos que las mujeres íbamos a tener pues mayor participación, que íbamos a tener otras formas de representación mediática, justo de lo que habla Raquel, ¿no? Entonces que se nos iban a abrir como un montón de posibilidades. Y nosotras veíamos con preocupación justamente ello. Entonces nos organizamos en esta colectiva, ¿no? Que se llamaba Tequio Violeta, y desde ahí empezamos a generar algunos trabajos, ¿no? Uno de ellos fue justo esta muestra de video feminista, esta primera muestra de video feminista de América Latina y el Caribe. No sé si se desordenaron. Sí, primero, lo primerito que hicimos fue este taller que se llamaba Público y luego Existo. Este tallercito, justamente lo que hicimos fue implementar esta metodología que ya Raquel había aprobado en la tesis de doctorado. Y en esta metodología, pues les invitamos como a varias chicas jóvenes a trabajar el tema de las redes sociales, pero de las redes sociodigitales, ¿no? Que en ese momento ya empezábamos nosotras a nombrarles así redes sociodigitales por justamente que veíamos cómo no había una disociación entre lo virtual, ¿no? Y el espacio cotidiano, real, físico. Y entonces pensábamos que era importante que ellas tuvieran pues criterios o tuvieran herramientas para poder pues cuestionar lo que encontraban en las redes sociales, para poder analizar, para poder decidir qué publicaban, cómo lo publicaban, cómo interpretaban los mensajes que veían ya en las redes sociales. Y entonces lanzamos este primer taller. Después hicimos justamente esta muestra que les decía, la primera muestra de video feminista de América Latina y el Caribe. La hicimos en conjunto con una colectiva que se llamaba Insubordinadas, y lanzamos la convocatoria justamente para revisar, pues para que mujeres que estaban haciendo video, ¿no? Desde esta perspectiva feminista, cine, de toda América Latina y el Caribe, nos mandaran sus trabajos y pudiéramos, pues, difundirlos en México. Fue muy exitosa la convocatoria, hubo mucha respuesta de, pues, varias mujeres que están haciendo como este trabajo, y fue un trabajo muy bonito porque pudimos mostrar justo como a partir de la apropiación de estas tecnologías, del uso del video, las mujeres sensibilizadas ya o formadas desde una perspectiva feminista mostraban otras formas de representación, otros temas, otras formas de tratamiento, ¿no? De los temas que nos interesaban. Entonces, este fue como nuestro segundo bebé. Y
Después empezamos a organizar en el Centro Cultural de España una serie de foros justamente con esta temática, ¿no? Estos foros a los que llamamos género, educación y alfabetización mediática e informacional, justamente con todo este nombre largo, ¿no? Desde el cual se trabaja la alfabetización. Y tuvimos dos foros, ¿no? En el 2017 y en el 2018, en donde pues ya hicimos ahí sinergias también con otros grupos de mujeres que trabajaban desde organizaciones de la sociedad civil, con otro grupo de mujeres de la academia. Justamente también desarrollamos ya en este foro con la doctora Luz María Garay, ¿no? Ella empezó a formar parte también de estos ejercicios que hacíamos, ¿no? Y en ese trayecto empezábamos a formar parte de este seminario de alfabetizaciones digitales críticas. Este seminario justamente lo coordina la doctora Luz María Garay, y ella pues nos invitó, estábamos como cuando empezamos a discutir sobre justo qué era esto de las alfabetizaciones digitales, ¿no? Y ahí entonces nos metimos empezamos a problematizar, ¿no? Y hacer como una serie de discusiones sobre cómo nombrábamos a estas propuestas educativas con las que nosotras estábamos trabajando. Este seminario justo fue como nuestro espacio teórico académico, ¿no? Que nos permitió como anclar desde dónde íbamos a sustentar como todas estas propuestas. Y entonces les digo, nos metimos con una serie de discusiones con diversas autoras y autores que aquí se borraron en la presentación, pero sobre temas de alfabetización, literacidad y educación. Y entonces fue que hicimos esta propuesta de educación sociodigital con perspectiva de género feminista. Y en esta propuesta empezamos a plantear justamente que nosotras pensábamos o hablábamos de educación y no de alfabetización ni de literacidad, porque a nosotros nos interesaba cómo acompañar este proceso o ver este proceso como un proceso mucho más amplio, largo, de larga duración, permanente, ¿no? Que tiene como una mirada crítica, sobre todo en América Latina, que tiene que ver con este proceso que nosotras acompañamos, tiene la finalidad justamente de generar posibilidades de tener discursos críticos y emancipatorios de quienes nosotras estamos como acompañando. Y también porque pensábamos que nuestros procesos de formación se tenían que mirar desde la horizontalidad, ¿no? Y entonces retomamos las perspectivas justamente de educación para los medios hechas en América Latina, ¿no? Y en concreto, pues nos basamos en la propuesta de Paulo Freire sobre una propuesta de educación que estuviera basada en el diálogo y el pensamiento crítico. Y también retomamos a Divina Frau Meix, porque ella pues nos dio luz sobre justamente cómo diferenciar entre estos tres tipos de procesos, ¿no? Pensar en la educación como un proceso largo y diferenciarlo de las alfabetizaciones como herramientas, pensar la alfabetización como esa adquisición de herramientas concretas, prácticas, y las literacidades ya más bien pensadas como prácticas, ¿no? De recepción mediática, como prácticas de más bien de generación de producciones mediáticas, etcétera, ¿no? Ya más bien tiene que ver con las prácticas. Y bueno, pues en ese sentido, entonces nuestra propuesta también se nutrió de este concepto del que nosotros empezamos como a asumir que era lo sociodigital, porque justamente entendíamos que las tecnologías no solamente son objetos, ¿no? O materialidades. Retomamos algunas autoras feministas como Judy Wagman para identificar justo que las tecnologías pues son conocimientos, son prácticas, son también la materialidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, no podemos como separar lo virtual de lo físico, ¿no? O de lo que nosotros llamamos como, o llamábamos antes como real, porque ahora decimos pues lo virtual también es real. Y también sustentamos esta parte de lo sociodigital, justamente reflexionando y hablando sobre la sociabilidad del género en las tecnologías, ¿no? Sobre cómo las tecnologías no son neutras, sino que también están socializadas a partir de esta categoría central que es el género, ¿no? De esta diferencia que hay de cómo nos socializa a las mujeres y cómo se nos socializa a los hombres. Y en ese sentido,
pues eso, no podemos separar, ¿no?, esta incidencia en las tecnologías. En este sentido, nuestra propuesta, ¿no?, esta propuesta de educación sociodigital con una perspectiva feminista, nosotras consideramos que es, esta propuesta la consideramos como una educación, como la educación en un ámbito de acción desde el cual es posible llevar a cabo procesos de emancipación y transformación, utilizando justamente la alfabetización tecnológica, es decir, pues ¿no?, esto que yo les decía, el uso de las herramientas, justo como una herramienta, y el desarrollo entonces de prácticas, ¿no?, o de literacidades que sean creativas, transgresoras y dialógicas. Esta definición, ¿no?, a partir de esta definición nosotras empezamos justamente a sustentar o a asentar, ¿no?, lo que entendíamos como esta propuesta de alfabetización, bueno, de educación, perdón. Y bueno, concretamente nuestra propuesta busca justo el desarrollo de literacidades con perspectiva de género feminista. ¿Y esto qué significa? Significa que los sujetos, ¿no?, que las prácticas que llevan a cabo los sujetos, las puedan desarrollar, ¿no?, a través de distintas habilidades tecnológicas, pero que estas habilidades tecnológicas se pongan en práctica para desarrollar proyectos que cuestionen las estructuras de poder que les atraviesan. En ese sentido, nuestra propuesta, pues eso, no es solo como una propuesta que intente solo dar herramientas o generar contenidos o generar conocimientos, sino que la finalidad última de esta propuesta es generar nuevos proyectos. Esta propuesta la desarrollamos a partir de 4 dimensiones que un poco, insisto, se van relacionando justo con este marco teórico que nos mostraba Raquel. Desde una dimensión teórica, ¿no? Desde ahí, pues, nuestros anclajes fueron el feminismo radical, el tecnofeminismo, la perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres. Desde una perspectiva metodológica fueron las pedagogías feministas, ¿no? Y seguimos trabajando con pedagogías feministas. Desde la dimensión política, justamente fue cuestionar esas relaciones de poder entre las tecnologías y los sujetos, y también esa relación que hay entre quienes formamos y a quienes formamos. Y en este sentido, una cuarta dimensión ética, ¿no? Estas 4 dimensiones las retomamos de Roxana Bolio, que justamente ella dice: cualquier proyecto de investigación feminista tiene que tener o tiene que basarse en estas 4 dimensiones, ¿no? Y esta dimensión ética, entonces, pensando en justo la relación social de igualdad que hay entre quienes formamos parte de este proceso de formación pedagógica. Y bueno, pues finalmente, y con esto voy a cerrar, muchas de las propuestas pedagógicas, muchas de las propuestas a partir de las cuales se ha aterrizado esta propuesta de educación que tiene estas miradas, ¿no?, feministas, y esta mirada tecnológica, esta mirada que les he ido como aquí contando, y que también Raquel nos contó ahora en su tesis de doctorado, pues han aterrizado en este proyecto concreto que es la Escuela Feminista de Comunicación. Y en la Escuela Feminista de Comunicación han habido varias propuestas de formación. Yo acá solo coloco 2, ¿no?, que fue el Diplomado en Comunicación y Feminismo, del cual tuvimos 3 ediciones, ¿no?, y en el cual se han formado, pues eso fueron más de 120 mujeres, ¿no?, más o menos. Y el Laboratorio de Comunicación Comunitaria Feminista, que también es un proyecto en que vamos en su 3ª edición, y que también estamos ahí formando mujeres jóvenes, ¿no?, que tienen esta mirada que les acabo como de relatar acá, y sobre la que Raquel pues nos ha contado que fue parte de su tesis doctoral. Y pues aquí lo cierro. Muy bien. Bueno, creo que es mi turno. Buenas tardes. Gracias nuevamente a quienes están aquí acompañándonos en la sesión. Y voy a compartir pantalla. Espero que se vea bien. Ahí está. Creo que ya la estamos viendo, ¿verdad? La voy a hacer grande. ¿Sí la ven bien? Porque ya no veo la pantalla. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a la doctora Ramírez por haberme invitado a este panel con las colegas, que tal como le decía la doctora Becerril,
nos encontramos en un momento del camino, digamos, en los espacios, aulas del posgrado, y comenzamos a trabajar juntas cuando las invité justo por estos trabajos que tenían de educación para los medios, tecnologías y demás, a este seminario que ya se mencionó aquí, y en donde ellas fueron colocando la mirada feminista, digamos, a las discusiones que teníamos en general dentro del seminario, y seguimos teniendo después de casi 7 años trabajando ahí. Y a partir justo de estas perspectivas teóricas que ellas comenzaron a compartir en el trabajo, fue que yo me empecé a interesar como en esta parte de la formación feminista, porque yo venía de estar trabajando apropiaciones digitales, alfabetizaciones digitales, pero sin la mirada feminista. Y entonces tomé uno de los diplomados que acaba de mencionar la doctora Becerril de la Escuela Feminista, tomé el diplomado, y justo como lo explicaba Raquel, esta propuesta que tienen ellas desde hace años de formación, pues obliga a que las mujeres que participamos en estos cursos, talleres, diplomados con ellas, hagamos una propuesta. Y resultado de mi asistencia al diplomado, digamos mi trabajo final, fue una propuesta de algo que ahora se llaman semilleros de alfabetizaciones digitales críticas, y que era básicamente como comenzar a compartir, digamos, esta preocupación de cómo las mujeres estamos habitando los entornos digitales. Y entonces, bueno, le puse a la presentación, un poco retomando el resumen de este simposio, ¿no? Pedagogías críticas para el uso y apropiación de medios de comunicación sociodigitales. Y aquí coloco una definición muy puntual, muy rápida, ¿no? De la pedagogía crítica feminista, que básicamente ya la acaban de exponer claramente Raquel y Wallis, pero retomaría aquí un par de cosas, ¿no? Que tendría que ver con una praxis educativa que desafía y transforma los sistemas de opresión y de desigualdad, que casa totalmente con la exposición de la doctora Ramírez, y que además también fomenta el pensamiento crítico sobre cómo las estructuras educativas, sociales, políticas y económicas dan forma a nuestras vidas, digamos, ¿no? Específicamente como mujeres. Y evidentemente llevar esto, digamos, al terreno de escenarios de actuación, pues nos lleva, me considero, pero será interesante escuchar los comentarios y opiniones de quienes nos acompañan en este momento aquí en el Zoom, pero también si alguien nos está viendo en Facebook, es colocarnos, digamos, en una dimensión de realidad muy clara, que son estos escenarios que hemos llamado ecosistemas digitales, ¿no? Estos grandes entornos en donde conviven de manera muy clara los medios de comunicación, por llamarles de alguna manera tradicionales, ¿no? La radio, la televisión, el cine, que si bien pareciera que los datos nos indican que el consumo de los contenidos en estos medios ha descendido drásticamente frente a fenómenos como la plataformización, por ejemplo, ¿no? Y fenómenos como las redes sociales digitales, por eso hablo de entornos digitales. Lo que estamos viendo es una convivencia de los distintos medios, nuevos medios, y sobre todo una complejidad, digamos, en este escenario como espacios de circulación de formas simbólicas, y aquí retomo las ideas de básicamente de Thompson y Lull. Pensando en las formas simbólicas, justamente hay de distintos tipos, pero aquí nos interesan los productos mediáticos, y estos productos mediáticos circulan y los consumimos también en los entornos digitales, ¿no? Entonces, en ese gran escenario, digamos, también hay que colocar la mirada de lo que previamente decía, de estas estructuras, de la necesidad de fomentar el pensamiento crítico sobre las estructuras educativas, sociales, políticas, pero en esta mirada que estamos colocando acá, es pertinente colocarla también sobre estos escenarios mediáticos y de entornos digitales, porque también están moldeando y perfilando muchas cosas de nuestra concepción de la vida, y se reproducen varios ejercicios de violencia y de represión, ¿no? Para entender esta parte, digamos, y más o menos ir colocando las ideas que me motivaron mucho para colocar la idea de los semilleros,
Es importante entender cómo se construyen las narrativas en los medios tradicionales, que ya dijimos que siguen existiendo en consumo y en franca convivencia en estos nuevos ecosistemas digitales, ¿no? Entonces, esas narrativas en los medios y en la red, que es Internet, y que ya sabemos que está constituida por N número de entornos digitales, pero los que son de un mayor consumo claramente a nivel, por lo menos en los datos a nivel mundial, son las redes sociales digitales, Facebook, Twitter, Instagram, ahora TikTok, y las que van surgiendo y desapareciendo, pero digamos, estos que acabo de mencionar son bastante estables, ¿no? Y esas narrativas, habrá que recordar que las construimos, ¿no? A partir de lenguajes. Los lenguajes de los medios tradicionales sabemos que son el escrito, el sonoro, audiovisual, los lenguajes, y aquí retomo varias de las ideas de la Escuela de Educación para los Medios más tradicional, que nos hablaba de tres cosas, ¿no? Comprender el lenguaje, comprender la gramática de los medios para entender justamente la lógica de las posibilidades que tenemos para hacer manejos, digamos, desde cosas muy básicas como planos y ángulos en las tomas visuales que tienen una carga significativa súper potente, ¿no? Pero también del manejo de los silencios, de la música, evidentemente se va complejizando cuando hablamos del lenguaje audiovisual. Entonces, esta escuela, digamos, sobre el lenguaje de los medios y la gramática, habrá que trasladarla a la dimensión de lo digital y se complejiza el asunto porque entonces comenzamos a hablar básicamente de dos cosas que a mí me parecen importantes, que es pensar que en la dimensión digital tenemos el lenguaje hipermedial. Sabemos que esto significa que los lenguajes tradicionales se suman, pero se van complejizando por las propias características de la dimensión de lo digital. Y pensemos, por ejemplo, en todas las posibilidades que existen ahora de admisión, de edición de imágenes, ¿no? Lo que pasa con la inteligencia artificial, que nos está generando mucha preocupación porque se suma como una herramienta muy poderosa sin discusión, pero también como una herramienta tecnológica que puede generar problemas, como ya los hemos estado observando, ¿no? Pero entonces, este lenguaje, la parte de la dimensión digital, puede potenciar en muchos sentidos a los lenguajes tradicionales, constituyendo un nuevo lenguaje que sería el lenguaje hipermedial, que son múltiples lenguajes construyendo uno nuevo. Está la característica de la hipertextualidad, que es esta posibilidad que tenemos en Internet de ir de un contenido a otro dentro de un mismo entorno digital. Y un elemento que no tiene que ver con lenguaje propiamente, pero sí con característica de lo digital, que es la viralidad, ¿no? Esta velocidad con que los contenidos en los entornos digitales pueden circular. Ese tema, si lo colocamos ahora en las narrativas sobre las mujeres, pues encontramos que estos estudios de los 90s, ¿no? De la década del 2000 y hasta la fecha, algunos estudios y proyectos como los que mencionaba la doctora Ramírez hace un rato, que se han preocupado mucho por visibilizar cómo la narrativa sobre las mujeres, ¿no? Presenta una carga ideológica hegemónica muy clara, ¿no? En donde pasan varias cosas. Yo aquí coloqué solamente dos cosas, que es, por ejemplo, la naturalización de prácticas violentas sobre las mujeres, ¿no? Análisis de películas en donde se visibiliza claramente cómo se agrede, no estoy hablando necesariamente de violencia sexual o física, de distintos tipos de violencia son las que se pueden comenzar a comprender ahí en los medios, y se han hecho muchos estudios al respecto. Y si ustedes y nosotras pensamos en el 2023, seguimos teniendo contenidos en donde encontramos este tipo de narrativas todavía, ¿no? En donde se siguen naturalizando las prácticas violentas sobre las mujeres. La mercantilización del feminismo es otra narrativa. Se siguen manejando estereotipos, en fin, ahorita entro para allá. Pero ahora lo complejo de tener el entorno digital es que es mucho más sencillo, aparentemente, producir contenidos y circular los contenidos, además de los que ya existen en los medios tradicionales. Y entonces empezamos a encontrar muchas producciones, digamos,
que hacen las propias personas usuarias de Internet, pero en donde se siguen reproduciendo muchas de estas prácticas y se sigue sosteniendo esta ideología hegemónica sobre la narrativa de las mujeres. Por ejemplo, podemos encontrar, aquí puse 4 imágenes muy puntuales, ¿no? Cómo seguimos viendo en estas narrativas, en los escenarios digitales, en los escenarios mediáticos, estereotipos de belleza. Sigue siendo una de las discusiones, una de las cosas que colocan muchas colectivas, activistas feministas, ¿no? Mujeres en general que se organizan para evidenciar esto. Sigue siendo muy claro que aun cuando hay muchos avances en este sentido, los medios y las narrativas más potentes siguen manejando estereotipos de belleza claramente homogeneizantes, ciertos tipos de cuerpos que se siguen considerando como los bellos, ciertos rasgos, etc. Pero también siguen reproduciendo, en esta imagen ponía una imagen de los años 20, 30, ¿no? Pero que si buscáramos en la actualidad imágenes en donde representen a las mujeres como madres, vamos a encontrar muchas, como esposas abnegadas y como amas de casa. El discurso va cambiando, va siendo más sofisticado tal vez el manejo de cómo se están manejando los discursos, pero finalmente seguimos viendo la ideología que se está colando en estas narrativas y que evidentemente sabemos el proceso de recepción que pueden tener las personas que consumen estos contenidos pasa por procesos de negociación, por agencia, por ciertas cosas que ya comentó la doctora Becerril, pero aquí me estoy centrando en lo que los medios siguen haciendo y los entornos digitales también. Y la última imagen es de una película muy famosa, ¿no? Que era el de Malas Madres, pero que finalmente, si alguien ha visto esta película, sabe que al final es la misma concesión de siempre, son mujeres que son madres, pero no son madres tan tradicionales, aunque al final en la narrativa acaban siendo, digamos, las madres que se preocupan y se dedican a la familia y negocian los desacuerdos que existen alrededor de su práctica de la maternidad y acaba en final feliz, pues como muchas películas hollywoodenses, ¿no? Entonces, en ese escenario más complejo, porque ya no es solamente los medios tradicionales como el cine que acabo de poner aquí, sino todos los contenidos que comienzan a circular desde distintos escenarios de producción, ya sea profesionales o de los propios internautas que ahora producen cosas, consideré necesario, digamos, cuando estuve en esta reflexión en el diplomado de la Escuela Feminista, y en las discusiones en el otro seminario de alfabetizaciones, consideré necesario, y lo hablaba con varias colegas, el desarrollo de habilidades digitales críticas. Y en este punto hago una pequeña acotación. La construcción conceptual que yo he hecho del asunto se sostiene y se mantiene, digamos, en hablar de alfabetizaciones digitales, pero le agrego el críticas. Porque evidentemente me queda claro, creo que nos queda claro a todas las que compartimos este espacio acá, la habilidad instrumental no es lo único que se requiere para hacer procesos de recepción, de reflexión y de análisis crítico, pero sí se requiere la habilidad digital para comprender muchas cosas, incluso de los propios lenguajes que acabo de mencionar hace un momento, ¿no? Y entonces, esas habilidades digitales críticas, ¿en dónde las necesitamos para hacer este tipo de análisis? Bueno, para hacer análisis de los contenidos de los mensajes. Dicho así, parece muy sencillo, pero es el tipo de trabajo que requiere de un acompañamiento justamente para comenzar a visibilizar cómo se pueden manejar, por ejemplo, aquí están los lenguajes mediáticos, que coincido con una de las cosas que la doctora Ramírez constantemente nos señala, y es que de repente todos ya volteamos a Internet y lo que sucede en Internet, y se nos olvida que sigue habiendo películas, sigue habiendo telenovelas, sigue habiendo contenidos en los medios tradicionales, y por lo tanto estas apuestas de formación de recepción crítica y análisis y reflexión tienen que seguir atendiendo este aspecto de los lenguajes mediáticos y la gramática. Pero también para comprender los contenidos tenemos que bajar a comprender la lógica de los lenguajes digitales y centralmente en el caso que hoy nos convoca,
para analizar las narrativas que hay sobre la mujer y su cuerpo a partir solamente del género. En ese gran escenario surge este proyecto de los semilleros de alfabetizaciones digitales en la UPN. ¿Qué son? Básicamente es un grupo de mujeres universitarias que se forman, ahorita lo voy a mencionar más rápido en la siguiente slide, que es el último, comparten saberes digitales, promueven reflexiones sobre estereotipos de belleza y mandatos de género como uno de los temas que les interesan, porque les interesan otros muchos temas: seguridad digital, violencia digital, derecho a la comunicación, derecho a la educación. Pero uno de los temas constantes que las mujeres en la universidad pedagógica, cuando entran a estos proyectos a trabajar con nosotros, colocan siempre como un tema que les interesa mucho visibilizar, está relacionado con el cuerpo y con los mandatos de género y los estereotipos de belleza. Y entonces comienzan a trabajar propuestas para llevarlas a hacer análisis críticos sobre de las narrativas sobre el cuerpo de las mujeres y las mujeres. ¿Cómo lo hacemos? Retomando lo que ya explicó tanto la doctora Ramírez como la doctora Becerril, se ha seguido esta metodología de trabajo desde una perspectiva feminista, una dimensión ética y con una metodología. Y en una primer fase del proyecto de los semilleros, por fortuna en la universidad pudimos hacer propuestas de proyectos de investigación y contar con cierto financiamiento, e hicimos una alianza con la Escuela Feminista de Comunicación, o sea, con la doctora Ramírez y la doctora Becerril, que vinieron para esta primera fase de formación de las mujeres en la universidad que querían sumarse a los semilleros. Y esta formación se hace con una perspectiva feminista y con una mirada muy clara sobre la apropiación de las tecnologías digitales. Una vez que las colegas dan el taller, la última parte, digamos, de este taller seminario de formación es que las propias jóvenes estudiantes hacen las propuestas de talleres para compartir con otras mujeres. Diversas temáticas, entre ellas la que les acabo de comentar sobre el cuerpo, estereotipos y otro tipo, sexualización de las mujeres y demás. Una ventaja que tienen las estudiantes en nuestra universidad es que son especialistas en educación, psicólogas, pedagogas educativas, entonces tienen todo el back de la parte educativa para poder proponer, diseñar e impartir los talleres que ellas hacen para la propia comunidad UPN, y en este año ya han logrado llevar los talleres a otros espacios. Y ahí se está cumpliendo, digamos, con este cometido, ¿no?, de promover esta educación sociodigital con perspectiva feminista en otros espacios. Y de lo que se trata en los talleres no es de desarrollar habilidades instrumentales ni técnicas, sino se trata de promover procesos de reflexión sobre las prácticas digitales, sobre esta mirada que ya dije de las mujeres, y por lo tanto de identificar este sistema de opresión, ¿no?, este que hablaba Raquel, y comenzar a colocar la idea del empoderamiento. Creo que nosotros todavía no llegamos al punto de hablar de empoderamiento, pero sí estamos en el punto de hablar de ejercicios muy importantes ya por parte de las mujeres de la universidad de reflexión sobre sus prácticas digitales con perspectiva de género. Y hasta el momento tenemos 2 generaciones formadas ya. Y yo me quedaría hasta ahí para no abusar del tiempo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Marilu, porque bueno, yo soy quien cierra este panel con una insistencia precisamente en lo que tiene que ver con los medios de comunicación, tanto lo que llamamos ahora tradicionales o analógicos, o de las formas en las que los hemos nombrado para distinguirlos ahora de lo digital, que es el referente, como en los medios digitales. Y lo que yo les voy a compartir se enlaza precisamente con esta preocupación de la que nos han hablado a lo largo de esta sesión, tanto Raquel como Wallis como Luz María, que es precisamente cómo atravesar las dinámicas con esta perspectiva de género, ¿no? Y estamos hablando específicamente acá de las dinámicas propias de los medios de comunicación. Ya Raquel adelantaba un poco cómo una de las líneas de el trabajo de investigación que yo he realizado tiene que ver con
mirar la propia cultura de los medios de comunicación. Estamos hablando de la cultura de trabajo, la cultura de producción, la cultura periodística, y cómo a partir de esa cultura se pueden explicar muchos de estos contenidos que hoy en día seguimos observando. Y digamos que esta es la perspectiva que yo quisiera compartir, por eso llamé a esta breve presentación el papel de los medios de comunicación en la alfabetización mediática, porque creo que tenemos que reconocer que los medios de comunicación son clave en estos procesos. Hasta el momento, muchos de los estudios, muchos de los análisis señalan a los medios de comunicación como, digamos, el enemigo a vencer, y un poco el proceso de alfabetización mediática estaría orientado a dar las herramientas para que las audiencias vayan y combatan a ese enemigo, ¿no? Y acá lo que yo quiero colocar es la necesidad de que transformemos desde adentro los medios de comunicación como parte de este compromiso para atravesar los contenidos con perspectiva de género y en general para lograr la igualdad de género que se tiene o se pugna como horizonte dentro de los medios de comunicación. Y aquí coloco esta pregunta porque me parece que ante toda esta masificación del feminismo de la que nos hablaba Raquel al inicio, pues nosotras seguimos insistiendo en hablar de responsabilidad de los medios en cuestiones de género, y parecería que la discusión está superada, sobre todo cuando vemos tantos productos mediáticos que ya incluyen mujeres que supuestamente representan otro tipo de poblaciones, ¿no? Ya vemos mujeres que los medios nos venden como diversas, y aún así nosotros seguimos encontrando dentro de las estadísticas pues los datos que nos hablan de cómo la igualdad de género en los medios de comunicación sigue siendo y sigue estando en un horizonte que se antoja bastante lejano. Yo acá les comparto algunos datos muy breves de este monitoreo del que nos hablaba al inicio Raquel, el monitoreo global de medios, que se realiza cada 5 años y que, bueno, así al azar elige un día para ver qué pasa con los medios de comunicación, en este caso noticiosos, y en el que participan una gran cantidad de países, creo que el último participaron 80 países, y los datos que nos arrojó el del 2020, pues no son tampoco muy alentadores, aunque muestran pequeños avances. Las mujeres en los medios, las mujeres que aparecen en los medios de comunicación, siguen estando en porcentajes que no reflejan la diversidad de mujeres ni la presencia de las mujeres en los múltiples campos de acción en los cuales históricamente hemos estado, pero hemos estado invisibilizadas. Y una de las cosas que llamaba mucho la atención de este informe, del último informe, es que decían que para alcanzar la igualdad de género en los medios de comunicación, teníamos una brecha de 67 años, ¿no? Entonces estamos a 67 años de lograr esa paridad en los medios de comunicación, tanto en contenidos como en participación, como en la toma de decisiones, y eso pues nos hace seguir insistiendo precisamente en esto, ¿no? En trabajar la cultura de los propios medios de comunicación. Aquí retomar que efectivamente ha habido numerosos tratados internacionales y documentos, alianzas de las que ya también nos hablaba Raquel, que han generado estos marcos regulatorios en los diferentes países donde se establece precisamente cuál es la hoja de ruta muy general en la que tendrían que trabajar los medios de comunicación en pro de esta igualdad. Establecen mandatos generales, de ahí algunos marcos regulatorios de los países establecen medidas para la asignación de recursos orientados a producir y difundir contenidos con perspectiva de género, y algunos pocos determinan ciertas sanciones a los medios de comunicación en relación con este tema, ¿no? Con los contenidos con perspectiva de género. Las sanciones es lo menos común en estos marcos regulatorios del funcionamiento de los medios de comunicación, porque justamente está ahí colocada toda la discusión de la libertad de expresión, ¿no? De la libertad creativa, en fin. Y más o menos las leyes, lo que colocan como mandatos para los medios son cuestiones muy generales, que por sí mismas son muy potentes, como por ejemplo, un poco retomando lo que tenemos acá en México en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que es esta obligación de los medios de producir contenidos libres de estereotipos de género para las audiencias, ¿no? O de introducir la perspectiva de género en ciertos contenidos como parte de los derechos de las audiencias. Y me parece que esto es muy importante porque nos permite ver
cómo la finalidad de todos estos mandatos y recomendaciones que se dan para los medios tienen como finalidad y siempre han tenido como finalidad a las audiencias, ¿no? Los contenidos de calidad dirigidos a estas audiencias. Pero la gran pregunta que surge cuando vemos todos estos avances legales, que son muy importantes porque precisamente establecen estas hojas de ruta para que los medios de comunicación puedan modificar sus contenidos, la pregunta que surge es esta, ¿no? ¿Cómo podemos hablar de incorporar la perspectiva de género en los contenidos cuando quien los produce está dentro de una cultura profesional generalizada? Y aquí retomo brevemente esta teorización que precisamente hice para mi trabajo de tesis doctoral, donde hablaba de estas culturas que existían en ciertas redacciones, de la idea de pensar, o más bien la propuesta de pensar estas redacciones donde se producen los contenidos que vemos en los diferentes canales y escuchamos en las diferentes estaciones y en los medios digitales, pensar en esos lugares como espacios generizados, ¿no? Retomando este concepto de Joan Acker, hablando de las organizaciones que están generizadas, que explica cómo el orden de género produce ciertos valores, creencias y principios del actuar profesional que se normalizan como la regla de lo que se debe de hacer en esos espacios, y como está naturalizada, pues no se ve precisamente cómo reproducen estas prácticas, estos valores, estas formas de hacer, estos sesgos de género que están ahí presentes. Y en las redacciones, en las mesas de producción, pasa exactamente lo mismo. Hay una cultura, una mirada que ya está normalizada, ¿no? Que se asume como la regla para producir los contenidos y que entonces pues dificulta que las personas que trabajan en los medios puedan ver cómo es que contribuyen a reproducir estos estereotipos, esta discriminación, esta violencia que muchos trabajos y artículos científicos denuncian y han denunciado. Y entonces, justo pensar en transformar las representaciones de género en los medios requiere transformar también las miradas desde las que se producen estas representaciones. Y esto necesariamente implica cambiar la cultura generalizada de los medios de comunicación, más allá de los mandatos legales que en cada país se establezca respecto a sus obligaciones en pro de la igualdad de género. Y aquí es precisamente donde yo coloco esta idea de la autorregulación de los medios como una clave, retomando esta idea de las claves de la maestra Marcela Lagarde, que justo las claves nos marcan estos puntos por los cuales podemos transitar para lograr, en este caso, la igualdad de género en los medios de comunicación. Bueno, nosotros hablamos de la autorregulación, y aquí recupero parte del trabajo que precisamente realicé en la estancia doctoral, revisando los códigos de ética y otros mecanismos de autorregulación, y cómo incorporaban esta perspectiva de género, sobre todo para cumplir la ley, pero cómo eso podía posibilitar otro tipo de procesos. Pensamos en la autorregulación como esto que la propia comunidad acuerda para poder conseguir algo. En este caso, la autorregulación de los medios, lo que acuerda lo hace en la búsqueda de la calidad de los contenidos y de asumir su responsabilidad social como medios de comunicación. Y la ventaja es precisamente que el grupo que genera estos contenidos, el grupo que está ahí en la producción de todos estos telenovelas, noticiarios, programas y demás, es quien participa en definir esas normas. Y para eso, lo que tenemos que pensar es en procesos de alfabetización mediática para quienes están dentro de los medios. Creo que esa ha sido una de las grandes omisiones que ha existido dentro de estas discusiones sobre la alfabetización mediática, porque se ha pensado exclusivamente o muchas veces dirigida para las audiencias, pero tendríamos que pensar que en general las personas que trabajan en los medios de comunicación no cuentan siempre con las herramientas debido a esta cultura profesional generalizada para poder desmontar lo que ya aprendieron como norma y poder proponer otras cuestiones, otras formas de representar, otras formas de nombrar, otras formas de hablar de la realidad. Y aquí lo que surge como una propuesta es precisamente pensar en que cualquier documento, organismo de autorregulación, documentos ya sean códigos de ética, pero no nada